Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me Buenos días, escuchan? doctora. Buenos días. Buen día, profe. Sí, escuchamos. ¿Qué tal? ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí se ve, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, niños, ¿cómo están ustedes? Vamos a empezar nuestra clase de hoy. La clase de hoy se refiere a proteínas, ¿sí? Necesito que esté en presentación. Muy bien. El capítulo de hoy tiene varios ítems que vamos a ir desarrollando. Estos ítems probablemente también ustedes van a dar en la parte de teoría. Nosotros vamos a dedicarnos específicamente a la parte general y específicamente a la parte de la parte clínica. Como ustedes saben, estas proteínas son la unión de un conjunto de alfa-aminoácidos que están unidos por puentes con enlaces peptídicos. Estos enlaces son disueltos o son cortados por las proteidasas a polipéptidos y nuevamente por peptidasas hasta sacar la cantidad de aminoácidos que tiene, ¿verdad? La conformación proteica químicamente está formado por una cadena amino, una cadena lateral formada por un grupo amino y una cadena formada por el grupo carboxílico en su forma no iónica. Bueno, antes que nada, quisiéramos saludarle a nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra compañera de siempre, la doctora Rosana, que está de cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños, doctora Rosana. Te queremos muchísimo. Muy feliz cumpleaños, doctora. Demasiado te deseamos lo mejor. Yo sé que los alumnos también comparten con nosotras la alegría de tenerte como docente, como profesional, como compañera, como amiga. Es una excelente persona. Entonces le deseamos lo mejor del mundo y por supuesto que ahora lo que le deseamos es que tenga mucha salud en compañía de toda su familia. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por el homenaje. Gracias, sí, gracias. Que viva la cumpleaños. Que pase súper bien hoy. Muchas gracias, chicas y chicos. Bueno, ahora comparten todas estas felicitaciones este grupo de alumnos que son del grupo A2, ¿verdad? Bueno, un abrazo. Vamos a proseguir con nuestra clase. Bueno, las proteínas totales podemos distinguirlas de diferentes maneras, ¿verdad? Sin decir las proteínas en cuanto a estructura y forma. Nosotros vamos a dirigirnos a la forma totalmente dividida en la albúmina y las globulinas, ¿sí? Este es el total de proteínas en el cual, fíjense ustedes, una gran proporción lo constituye la albúmina y todo el resto está distribuida en las llamadas globulinas, ¿verdad? Estas globulinas, hay una diversidad de ellas que hay en menor cantidad, pero por supuesto tienen una importancia increíble, ¿verdad? ¿Dónde las ubicamos a las proteínas? Normalmente la ubicamos en el suero, ¿sí? Pero también la podemos encontrar ciertos tipos de proteínas en la orina y también en todos los líquidos biológicos. Y vamos a ver cuál es la proteína que se encuentra tanto en orina
como en LSR, en líquido pleural, etcétera, ¿verdad? El fibrinógeno, que también se encuentra dentro de las proteínas plasmáticas, sin embargo, no lo encontramos dentro del suero. Lo encontramos dentro de sangre total, en el plasma, y se está ubicando aproximadamente en esta zona, en la zona entre las betas y las gamas, ¿verdad? Esta distribución que nosotros vamos a ver inmediatamente, vamos a comprender a qué se refiere y qué es este dibujo que para siempre tenemos que aprender. Bueno, las proteínas tienen una función impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque participan en numerosas funciones. Por ejemplo, participan en funciones de adhesión, uniéndose a membranas celulares, punto de anclaje a elementos citoesqueléticos. Una función importantísima es la de transportar sustancias, transporta fármacos, transporta solutos, transporte de iones. Otra función importante es la de actuar como catalizadores, o sea, como enzima. La mayoría de las enzimas tienen origen proteico. Es más, casi todas las enzimas son proteicas, ¿verdad? ¿Y qué hacen las enzimas? Como vamos a ver en otras sesiones posteriores, aceleran o facilitan para que el producto sea perfecto, ¿sí? Y son también receptoras, reconocen reconocimiento celular, transmite información. También tenemos otra forma de funcionalidad, que son las que son las de protección, las oncofetales y las de funciones desconocidas en las cuales participan, pero no en un 100%. Muy bien. Vamos a conversar sobre esta proteína. Hemos dicho, ustedes vieron en el primer enfoque, que la albúmina era la de gran proporción en el plasma sanguíneo. Es la más abundante y se sintetiza en el hígado, exclusiva del hígado. Fíjense que nosotros tenemos las proteínas totales, tenemos en una concentración muy grande, de 6 a 8 gramos por cada decilitro. Gramos, acuérdense, gramos. O sea, hay una gran cantidad por cada decilitro. Las otras sustancias, todas están en unidades más pequeñas. Sin embargo, las proteínas lo tenemos en una presencia muy importante en el organismo. De esas 6 a 8 gramos, 3,5 a 5 corresponde a la albúmina. Entonces, aproximadamente el 55% del total de las proteínas está constituido por la albúmina. ¿Cuál es la función fundamental de la albúmina? Una de ellas, y la más fundamental, es la mantención de la presión coloidosmótica. ¿Recuerdan ustedes la vez pasada que habíamos hablado de la parte isotónica de una sustancia? La albúmina es la que mantiene ese equilibrio. Como tiene carga negativa, la membrana basal del glomérulo está cargada también de esa manera, entonces no se puede o no se debe eliminar por orina. Sin embargo, en ciertas particularidades, formas, se puede eliminar albúmina. Acá ustedes ven el equilibrio en esta lámina que les puse. Este equilibrio está perfecto entre la albúmina, la cantidad, y los solutos y también el agua, ¿verdad? Este es un vaso sanguíneo. Sin embargo, cuando hay descenso
de la cantidad, la concentración de albúmina, esto se desequilibra y el agua pasa a la parte extracelular. Entonces, el paciente se convierte en un paciente totalmente hinchado, es el famoso edema, ¿verdad? Está totalmente llena de agua esta parte de los pies, las manos, el rostro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se desequilibró la concentración de la albúmina. Esto, si ustedes palpan, si nosotros queremos clavar una vena, podemos sentir que esto está totalmente lleno de líquido tisular, ¿verdad? Entonces, nuestra aguja, si es que vamos a tener que hacerlo, debe ser la clavada mucho más profunda porque tenemos que filtrar toda esta parte. Ahora bien, la albúmina, chicos, para que haya un desequilibrio, tenemos que agredirle muchísimo al hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado es en lo que se está sintetizando la albúmina. Entonces, cuando la síntesis está disminuida, cuando hay una distribución o dilución alterada, supongan ustedes que le están dando muchísimo suero a su paciente porque le tuvieron que hacer una operación de muchísima cantidad de horas, o le están haciendo una expansión cuando está deshidratado el paciente. Entonces, en ese momento podemos encontrar una distribución alterada de la cantidad de albúmina. Y cuando la excreción o degradación está alterado, pero ya en forma más constante, también podemos tener disminución. Fíjense que la albúmina, el problema de la albúmina es cuando está baja la albúmina. No tenemos nosotros en la clínica una alteración cuando se encuentra alta la albúmina. Comprendemos que las proteínas son macronutrientes que conjuntamente con los carbohidratos y lípidos conforman estas unidades, ¿verdad? Son indispensables. Entonces, por cada gramo de proteínas se aporta 4 kilocalorías y nosotros tenemos que tener de 10 a 15% de esas calorías. El valor de referencia en suero, como les dije, es de 3,5 a 5. Se puede dosar la albúmina en el suero, en la orina y en todos los líquidos biológicos, ¿sí? Ahora, ¿cuánto dura la reposición de la albúmina? Aproximadamente dura 20 días, ¿sí? Cada 20 días el organismo renueva eso a través de la síntesis hepática. Sin embargo, existen, como les había comentado, el desequilibrio de esta albúmina. Y ese desequilibrio, les vuelvo a decir, que se origina en forma constante cuando hay patologías crónicas. Por ejemplo, la desnutrición. Uno no se vuelve desnutrido de la noche a la mañana. La desnutrición es un proceso en el cual hay un desequilibrio en casi todos los macronutrientes y se produce en forma constante y tiene otra secuencia, se puede adquirir la desnutrición a largo plazo, ¿sí? En los pacientes que tienen problemas renales, el síndrome nefrótico, cuando el riñón está afectado. ¿Cuándo se puede afectar el riñón? En forma crónica. No se puede, a no ser que nazca con un problema renal, ¿verdad? Pero el médico se da perfectamente cuenta cuando su paciente se está volviendo renal. Y por supuesto, cuando tenemos enfermedades hepáticas. Estas tres situaciones crónicas hacen que descienda en forma categórica la albúmina, ¿verdad? En algunos casos se puede manejar
y en otras no. Por ejemplo, la albúmina no sirve para poder decir, este paciente ahora está desnutrido, ¿sí? O no se puede hacer una aseveración de un grupo. Por ejemplo, ustedes son 81 personas, ¿verdad? Y nosotros queremos hacer cuál es la posibilidad que haya en este grupo de personas algún desnutrido y que yo le pueda ya medicar o le pueda ya tomar las riendas para que no se vuelva crónico. No sirve este análisis clínico. ¿Por qué? Porque la media vida es de 20 días. Y este análisis de pedir albúmina te está demostrando un estado nutricional tardío, cuando ya está afectada la parte hepática, la parte de síntesis. No te sirve para hacer un pronóstico de que una población está desnutrida, ¿sí? Sin embargo, también perfectamente sirve ya para el seguimiento de este tipo de pacientes. Cuando tienen este tipo de pacientes, es muy importante pedir la albúmina al laboratorio. Cuanto más baja está la albúmina, mayor daño tiene el paciente. La albúmina es un marcador de síntesis hepática. Si vos tenés menos de 2 gramos, estamos frente a un paciente crítico, ¿sí? Y si es una situación irreversible, este paciente va a estar totalmente hinchado, totalmente edematizado y va a ser un paciente crítico. ¿Por qué? Porque ya es irreversible el proceso que le llevó a disminución de síntesis proteica. Existen en otras situaciones donde se puede manejar. Cuando ustedes le están hidratando muchísimo, vamos a tener descenso. O cuando ese paciente está con una hemoconcentración porque se ha deshidratado totalmente. En el caso del dengue, por ejemplo, vamos a tener elevada cantidad de albúmina. Entonces, esta albúmina también es dependiente del estado de hidratación del paciente. Pero esto es manejable. ¿Por qué? Porque ustedes al profesor le están hidratando y si en caso fuera una deshidratación, ustedes los médicos manejan perfectamente para que ese equilibrio vuelva a su normalidad. ¿Está entendido hasta acá, chicos? ¿Sí? Díganme de vez en cuando algo. Háblenme. Sí, doctora. Ok, bueno. Pero, ¿cómo ustedes me dirían entonces? ¿Cómo yo voy a hacer esta situación? Me atás de las manos porque yo quiero hacer un trabajo de investigación en el cual quiero prevenir la desnutrición de una población que quiero estudiarla. Existen otras proteínas que tienen mejor situación para poder hacer eso. Y entre ellas le tenemos a la prealbúmina. La prealbúmina es llamada también transtiretina, ya que es un enlazante de la T3 y T4 y también de la vitamina A través del retinol. Esta transtiretina se sintetiza también en el hígado, pero cada 1 a 2 días empieza su síntesis, se renueva muchísimo en el organismo y esta sí es un marcador prácticamente perfecto, ¿sí? Dentro de la clínica nosotros no tenemos así un análisis perfecto que te dé así clarísimamente las cosas. Son pocos los marcadores. Sin embargo, la prealbúmina, por ejemplo,
tiene una característica de marcadores ideales. ¿Por qué? Porque no se altera con la hidratación. Inmediatamente se altera cuando hay un déficit proteico. Inmediatamente se puede observar y se puede ver el estado actual y el cambio del estado, ya que cada 2 días ustedes pueden aseverar si disminuye o aumenta esta proteína. Entonces, esta transtireptina es ¿cómo se llama? La proteína perfecta para poder distinguir un estado en el cual antecede a una situación ya de síntesis hepática disminuida de por vida. Fíjense, valores de menos 10 miligramos indican agotamiento proteico grave. ¿Cuál es el problema de la transtireptina? Es que analíticamente es más cara, se hace por un método que se llama IDR, y esto no está, ¿cómo se llama?, establecido en todos los hospitales, ¿verdad? Nosotros hacemos proteínas totales, albúmina y globulinas, el famoso llamado perfil proteico. Eso vos le vas a encontrar en todo el país, en todo lo ancho y lo largo del país. Sin embargo, el dosaje de la prealbúmina o transtireptina tal vez solamente lo puedas encontrar en algunos laboratorios de más complejidad. No es porque sea compleja su acción de hacerlo, sino que hay pocos pedidos. El médico no está acostumbrado a hacer este pedido de prealbúmina, entonces no entra dentro del sistema de hacerlo en forma más asidua, ¿sí? Lo ideal hubiese sido hacer esta prealbúmina. Bueno, cuando ustedes sean ministros, van a hacer este pedido para que ingresen el cuadro. Muy bien, entonces hemos hablado dentro de las proteínas totales de la albúmina y la prealbúmina. No son parientes estos. El único parentesco que tienen es que ambos se sintetizan en el hígado. Muy bien. Ahora quiero que miren este dibujo y que graben en su memoria de por vida. Este dibujo es la conformación de las proteínas totales hecho a través de una separación a través de un campo eléctrico. Todo este dibujo donde ven ustedes esta espiga alta más estas pequeñas montañitas, por decirles, constituyen las proteínas totales. Esta alta y delgada es la albúmina. Fíjense, este pincelado oscuro, como la cantidad es del 54%, por supuesto que va a ser la más abundante. Luego le siguen la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma, ¿sí? Esta situación de acá, desde la alfa 1 hasta la gamma, lo constituyen las globulinas. Ahora, estas globulinas, cada una de ellas nuevamente están formadas por unas cuantas proteínas. Estas proteínas, algunas son de concentración muy pequeña, ¿sí? Pero sí tienen una importancia increíble y que tenemos que ir aprendiendo la importancia de cada una de ellas. Pero les vuelvo a decir o a pedir que esta conformación albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, lo tengamos en nuestra retina de por vida, porque sobre este dibujo nosotros vamos a aprender
cómo se separa, por ejemplo, los lípidos, cómo se separa la hemoglobina, cómo se separa el LSR. Siempre lo vamos a hacer en comparación a la separación de las proteínas. Bueno. Profe, sí. ¿puedo volver a, por favor, explicar cómo, o sea, qué significan los colores que están degradados ahí y cuál es la relación con con la estadística que saqué, creo que que parece así, tipo estadística? Tipo de estadística, ¿cuál sería eso? La que están, esa. Estas. Enseguida ya les voy a mostrar, ¿sí? Esta es la corrida electroforética y esta tira se introduce en un equipo que te hace este dibujito, ¿sí? Enseguida eso vamos a aprender, ¿sí? Yo solamente quiero que esto me fijen. Este dibujo alto, alta, flaca, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Y enseguida vamos a comprender, esta es la misma cosa, estas manchas que ven ustedes, es la misma cosa, pero sin el dibujo. Acá está la albúmina, la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma. Pero no se apresuren, enseguida vamos a fijar y les repetí muchas veces este dibujo para que podamos observar, ¿sí? Bueno, miren, vamos a mirar lo que contiene esta partecita o esta partecita, la alfa 1. Fíjense, estas globulinas alfa 1, globulinas ya son, ¿verdad? Está formada por la antitripsina alfa 1, la fetoproteína alfa 1, todos son alfa 1, ¿verdad? La glucoproteína ácida y la HDL o lipoproteína. Estas son las que están en este pedacito pequeñito. Tienen una importancia cada una de ellas. La alfa 1 antitripsina forma el 90% de esto. Esta fetoproteína, la gluco y la HDL, se divide el 10% nada más repartido en 3. Todas estas tienen una función específica, indispensable. Estas vamos a ir tomando las más importantes porque no nos va a alcanzar la vida para poder hacerlo en forma detallada, ¿verdad? Pero tienen una importancia, por ejemplo, la fetoproteína en la que se produce dentro de la madre y le está protegiendo al feto, ¿verdad? Y su alteración tiene mucho compromiso en el momento para el ginecostetra, ¿verdad? La glucoproteína ácida está formando parte de la inmunidad de ese paciente. La HDL, vamos a hablar muchísimo de esa, es la que degrada el colesterol que está en demasía para que no se deposite dentro de nuestra arteria. Dentro de las alfa 2, acá que está pequeñita también, se encuentra la aptoglobina, que es la transportadora de hemoglobina, la ceruloplasmina, que transporta el cobre, la macroglobulina alfa 2, que son inhibidores de proteasas, trombina, tripsina, pepsina, ¿sí? Cada una de ellas tiene importantísimas funciones, ¿sí? Específicamente la mayoría de ellas son transportadoras. Acuérdense que una de las funciones proteicas es del transporte. Dentro de las globulinas beta, que están acá, que son estas, ¿sí? Le tenemos a las lipoproteínas de baja densidad. Esta, por ejemplo, la LDL, es el colesterol que se encuentra depositándose dentro de nuestra arteria, ¿verdad? Su cantidad elevada nos da muchas probabilidades de que tengamos un infarto. Esto vamos a estudiar muchísimo durante el año. La transferrina transporta el hierro, ¿sí?
su alteración. Vamos a ver en qué consiste. Esta microglobulina beta 2 tiene un componente de inmunidad de rechazo ante el antígeno leucocitario HLA. El fibrinógeno es el precursor de la fibrina, tiene una gran importancia actualmente. Enseguida vamos a ver la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, que ya habíamos conversado la vez pasada, es un poderoso reactante de fase aguda que en algunos libros, chicos, ustedes le van a encontrar dentro de las gamas, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de los libros y de los comentarios de los estudiosos lo ubican entre la banda beta y la gamma, ¿sí? En esta zona, al igual que el fibrinógeno también, en esta zona es una zona gris donde no se la puede ubicar específicamente. O sea, si ponen que están dentro de la globulina beta o la fracción gamma, se puede considerar como adecuada. Y los complementos, que son proteínas también de fase aguda, que se activan en respuesta a un estímulo que está apareciendo en el organismo. Bueno, entonces, fíjense, este dibujo que les puse acá solamente les muestra alfa 1, alfa 2, beta y gamma, ¿sí? Ustedes tienen que saber, o sea, todos nosotros tenemos que saber qué hay adentro de cada uno. Cada uno tiene su componente propio. A través de este dibujito que les estoy mostrando, que todavía no les expliqué, ustedes no pueden saber cuál de estas proteínas están en menos cantidad o en más cantidad, ¿verdad? No les dice nada. Todas las cosas tienen limitaciones. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo no tengo una de ellas? Hemos visto que en la alfa 1, acá en esta partecita, el 90% estaba formada por la antitripsina, la alfa 1 antitripsina. ¿Qué sucede cuando el paciente o la persona no tiene esta alfa-tripsina? Aunque ustedes no lo crean, le hace un desastre, ¿sí? ¿Y en cómo se puede visualizar? Esta alfa-tripsina su función es inhibir la elastasa producida por los neutrófilos. Los neutrófilos son una forma de glóbulos blancos que aparecen en las situaciones agudas de una infección o una inflamación. Regula la degradación del tejido y protege a los tejidos de la lesión específica asociadas a episodios de inflamación. Resulta ser que cuando uno tiene una enfermedad pulmonar, una enfermedad de los bronquios o en esa zona, produce muchísima cantidad de lastasas que son agresivas, son, ¿cómo se llama?, antiinflamatorias y que pueden producir obstrucción y el paciente no pueda respirar bien, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van a sospechar que ese paciente pueda tener déficit de AAT, cuando tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica antes de los 50 años. Por ejemplo, un joven, pero esta es una enfermedad pulmonar crónica. ¿Cómo puedes haber tenido si vos no fumás, por ejemplo, ¿verdad? Pero si vos sos un fumador, por supuesto que hay grandes posibilidades, ¿verdad? Entonces, cuando el médico, el neumólogo en este caso, pueda hacer el pedido al laboratorio de AAT, cuando encuentra este tipo de pacientes y
historias familiares con EPOCs, EPOCs sin tabaquismo, vasculitis con anticuerpos positivos, esa es una condición de una enfermedad autoinmune, cuando el paciente tiene enfermedades hepáticas que nunca se curan. La deficiencia de la antitripsina también deteriora el hígado, pero por lo general eso se ve en el neonato o recién nacido. Inmediatamente el neonato, que tendría que salir perfecto, se le hacen unas pruebas hepáticas y se observa la alteración de ciertas enzimas, ¿sí? Entonces, se piensa que esta deficiencia puede ser debido a un compromiso genético que tiene ese paciente, ¿verdad? En los pacientes asmáticos, en pacientes con bullas, esta deficiencia es específica para detectar el enfisema, ¿sí? Enfisema es una enfermedad en la cual hay poca cantidad de oxígeno, llega a los pulmones y produce en el paciente mucho cansancio, mucha falta de respirar perfectamente. Entonces, se pide al laboratorio esa cuantificación de esta proteína y se hace la identificación a través del fenotipo. Si ese fenotipo aparece con las características de la antitripsina, también se puede hacer por PCR la parte del gen, ¿sí? Actualmente, chicos, existe medicación para poder paliar el déficit de la antitripsina. Es un gran avance, ¿verdad? Y estos son los valores de referencia que podemos lograr dentro del laboratorio. Este es un pedido laboratorial específico y muy fino que cualquier persona, cualquier médico tal vez no lo vaya a hacer. Seguramente que a ese paciente ustedes le van a derivar al neumólogo y el neumólogo va a hacer este pedido. O si ustedes tienen la sabiduría, por supuesto que también se puede pedir. Muy bien. Otra de las cosas, fíjense que las globulinas son chiquititas, la cantidad es mínima, pero sin embargo, algunas producen un problema gigantesco en el paciente. Y el que más se afecta es el hígado, ¿verdad? El hígado empieza a producir menos cantidad de estos transportadores. Entonces, la sustancia empieza a depositarse en el hígado, en el vaso, en la córnea, en el riñón, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos ceruloplasmina, que era una alfa 2, ¿sí? Hay descenso. El paciente tiene unas ciertas características de color cobre. Este es transportador de cobre, ¿verdad? El cobre hay poquísima cantidad. Menos de 50 microgramos hay. Sin embargo, cuando no se puede eliminar adecuadamente, se empieza a depositar en los órganos y producen alteraciones hepáticas. Y miren, se puede depositar también en la córnea, formando el anillo de Kaiser-Fleischer, y esa enfermedad se llama enfermedad de Wilson, como la pelota de Tom Hanks, ¿verdad? De Wilson. Es para siempre esta enfermedad. El paciente siempre va a tener toques hepáticos por temporada, porque se expresa mucho esta enfermedad en el estrés del paciente, ¿sí? Entonces, estos son ya diagnósticos muy finos que el hepatólogo suele hacer este pedido, ¿verdad? Entonces, se dosa la ceruloplasmina y conjuntamente con el cobre sérico y el cobre libre, y se hace el diagnóstico de esto. Es decir, no se puede evitar
tenerlo. Otra cosa, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos esta transferrina, ¿qué hace? Que este hierro sérico que necesitamos nosotros transformarlo o utilizarlo para que se produzcan los glóbulos rojos, hace que se deposite, se espese la sangre y se produzca una enfermedad llamada hemocromatosis, en el cual estas son las características: transferrina baja, ferritina alta. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando tenemos muchísima cantidad de transferrina, no tenemos hierro, no tenemos ferritina, el paciente tiene una anemia hemolítica. Con esta presentación que yo le estoy dando, yo lo que les quiero decir es que el médico tratante debe tener bien puestas su información para poder discernir cuál es la parte, porque imagínense, muy pocos son los médicos que hacen esta situación de ver una transferrina, una saturación, una ferritina, un hierro sérico, porque solamente observan la cantidad de hierro que tienen. Sin embargo, el problema está en el colectivo, en el que transporta el hierro, que tiene déficit de eso y empieza a alterarse totalmente el sistema. Al alterarse, produce una cronicidad. No se puede tener hemocromatosis ni anemia hemolítica de la noche a la mañana. No se puede tener una Wilson de la noche a la mañana. O sea, es totalmente observable mucho antes de que aparezca. Bueno, ahora les voy a comentar algo muy interesante que está ahora muy de moda. No sé si por la situación que estamos pasando, en el laboratorio nosotros observamos muchísimas cosas que anteriormente pasaban desapercibidas ante nuestros ojos. Y tenemos las proteínas de fase aguda. ¿Qué quiere decir fase aguda? ¿Alguien me puede comentar fase aguda? ¿Qué ustedes piensan que es? Que, por ejemplo, Matías Candia. ¿Estás, Matías? ¿No estás? ¿No? ¿Y María Ángeles Bernal? María Ángeles. ¿No está nadie, doctora? Hola, Profe, vamos a llamarle. a ver, profe, en fase aguda sería, ¿Quién vos sos? ¿Eh? por ejemplo, mi cuerpo está pasando por algún tipo de... Almada Ana Cecilia, profe. Almada vos sos. Sí. Almada, decime un poco una cosa. ¿Qué vos pensás que es una fase aguda? Alguna reacción de fase aguda va a empezar cuando en mi cuerpo está ocurriendo algún tipo de infección, alguna inflamación. O sea, Entonces, en este momento estás enferma. Eso quiere decir, sí, ¿verdad? sí. Bueno, la fase aguda se refiere a el momento inicial agudo en el que estás muy enferma, ¿verdad? En el cual el organismo reacciona de una manera brusca con muchísimas injurias, ¿sí? Que puede ser, así como dice acá, una infección, una inflamación, un daño tisular, un traumatismo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en el organismo? El pobre organismo empieza a liberar citoquinas, ¿verdad? La interleuquina 1, la 6, la TNF, alfa, que son todos proinflamatorias. Hacen entonces que esta situación
que está en una situación grave, hace que se disparen ciertas proteínas que te están indicando a vos que estás frente a ese proceso, ¿sí? Porque existen otras proteínas que empiezan a aparecer luego que pase esta fase crítica del paciente, que también tienen una importancia dentro de la clínica. Acá les puse que siempre la reacción de fase aguda o los reactantes, como nosotros le llamamos, tiene que estar acompañado e interpretado a través de la historia clínica del paciente, ¿sí? Cada paciente es desigual. Y tenemos varias. Nosotros vamos a trabajar algunas que demasiado son importantes, ¿sí? Acá le tenemos a la señora. Una alumna levanta la mano, Alicia Irala. Sí. Hola, profe, se me fue nomás sin querer. Qué lástima. Okay. Yo pensé que me ibas a preguntar algo, Alicia. No, pero voy a preguntar más tarde. Profe. Bueno, Alicia, ya que vos estás ahí con tu micrófono abierta, sí, decime. Vamos a trabajar juntas. Mira, la proteína C reactiva. ¿Te acuerdas que la vez pasada, en el anterior trabajo, hablamos mucho sobre la proteína C reactiva? Hicimos cómo se procesa, cómo se hacen las diluciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta proteína C reactiva reacciona con el polisacárido C de la pared celular de los neumococos. Y esta PCR es una proteína que aumenta en forma impresionante cuando estás frente a una gravedad de una infección o inflamación. Pero no te dice dónde rayo está el problema. Solamente te cuenta a vos, doctora Alicia, que ese paciente está frente a un proceso agudo, ¿sí? Puede ser un feroz infarto o puede ser simplemente una otitis o una faringitis. Pero te está contando, ya te está alertando, ¿sí? Fíjate vos, Alicia, cómo se incrementa en menos de 24 horas. Realmente a las 6 horas ya empieza a subir, ¿verdad? Entonces, esta proteína se considera como una de las mejores, uno de los mejores marcadores de la fase aguda de un paciente. El único inconveniente que tiene la PCR es que es inespecífica, ¿sí? Vos tenés que saber dónde está el problema, ¿comprendes? ¿Sí? Sí, profe. Hoy es, ¿verdad? Acá tenemos unas cuantas que se incrementan de acuerdo a la hora. Y en esta zona les puse otros reactantes de fase aguda que les voy a ir comentando. Miren, esta se llama VSG o velocidad de sedimentación globular o la famosa eritrosedimentación. Este es un análisis que se hace acompañando al hemograma por lo general. Esta es un conjunto de proteínas, se hace completo en sangre total, ¿sí? No en el suero. Y se altera cuando cambia la proporción entre la albúmina y la globulina. Esta eritrosedimentación es más inespecífica aún que la PCR. No sirve para realizar un diagnóstico y se eleva en muchísimos procesos. Entonces, ¿cuál es? ¿Para qué rayo entonces nos piden? Porque es requete barata, es más, no tiene costo dentro de todo el país y sirve como pronóstico que algo anda mal en ese paciente con relación a una infección o inflamación. Esto tiene un valor a las 1 hora. Recién se puede leer. Esto vamos a volver a dar cuando demos
Acá dice varía lentamente, tiene ambigüedad pronóstica, se modifica por muchos factores como la, ¿cómo se llama? La deshidratación, o sea, por la hidratación. Pero sirve bastante para que te dé un pronóstico nada más. Se denomina proteína de fase reactante, o sea, un análisis de fase reactante. Ahora les muestro una que es la mamacita de todas, la procalcitonina. Esta se encuentra dentro de las células C de las tiroides. Hay una mínima concentración, inclusive esta es una concentración inferior a 0,50, ¿verdad? Esta procalcitonina tiene una gran ventaja. Primero que se activa antes que la proteína se reactiva. Miren, de 4 a 6 horas ya empieza a alterarse. ¿Y cuál es la diferencia? Es que la procalcitonina solamente aparece positiva cuando el proceso es bacteriano, ¿sí? O sea, es infección. ¿Se acuerdan ustedes que la PCR y la eritrosedimentación puede ser infección o inflamación? Esta procalcitonina, chicos, es infección bacteriana. Y miren cómo se informa. Acá les traje uno de nuestro laboratorio que le hicimos el 5 de este mes. Es un niñito menor a 1 año, por eso dice edad 0, ¿sí? Miren, el pediatra nos pidió y le ha salido la procalcitonina 6.2. La interpretación es individuos sanos inferior a 0,50. Riesgo moderado de infección hasta 2. Y a este niño le ha salido 6,2. Sintetizando, el médico asegura que esta criatura tiene una infección bacteriana. Ahora, ¿dónde lo tiene? Ustedes lo tienen que saber. Tal vez tenga una infección urinaria muy grande, puede tener una, qué sé yo, una gastroenteritis muy grande. Esto, chicos, es una información extraordinariamente importante para el médico. Lastimosamente, miren, es un marcador previo a la sepsis. La sepsis no es una infección generalizada, es un conjunto de alteraciones inflamatorias con infecciones que puede llevar a la muerte al paciente, ¿sí? Esta procalcitonina cuesta caro, ¿sí? No se puede pedir a todo paciente que ingrese en la urgencia. Se tiene que tener criterios para poder pedir. No se puede pedir también en la parte, ¿cómo se llama? De rutinaria. Tiene que estar especificado, bien trabajado. Bueno, acá les pongo que la procalcitonina en comparación con la PCR facilita el diagnóstico temprano para infecciones graves y sepsis, así como el seguimiento de la respuesta del tratamiento y predicción del pronóstico. Esta información, chicos, quiero que para siempre se me acuerden. Cuando tenés procalcitonina alta con PCR alta, infección bacteriana, tienen que mandarle cultivar hasta encontrar la bacteria que está alterándole, ya sea haciendo hemocultivo, urocultivo, donde sea que esté y se les da antibiótico. Esa es una cosa importante para toda la vida. Bueno, otro reactivo que es el fibrinógeno, otra proteína es el fibrinógeno reactante fase aguda. El fibrinógeno es un componente de la función de la coagulación, es un precursor de la fibrina. Para que se forme el fibrinógeno tenemos que hacer muchos caminitos en el cual están influenciados los factores de coagulación, los precoagulantes, las plaquetas, el calcio, etc. Acá se forma el coágulo, ¿verdad?
que es el fibrinógeno, pero ese coágulo no se puede quedar dentro de nuestro organismo, se tiene que degradar. Y eso se hace a través del plasminógeno, que se convierte en plasmina y degrada al fibrinógeno. Y eso la fibrina se tiene que disolver totalmente. En ciertas situaciones, cuando el paciente está con mucha agudeza, con mucha cantidad de formación de trombos, porque el fibrinógeno es como un coágulo, es porque falla el sistema de la anticoagulación fisiológica del paciente, ¿verdad? Como ocurre en este momento con el COVID. En el COVID tenemos muchísima formación de trombos y al disolverse este fibrinógeno, los pequeños dímeros D, que son fragmentos de fibrina, no se disuelven y este dímero D empieza a aumentar. ¿Qué le está queriendo decir a ustedes? Que está formando trombos tu paciente con COVID, ¿sí? Por eso al paciente con COVID se le pone la heparina, la exoparina, que ahora no hay en plaza, que están todos desesperados los pacientes, pobrecitos, porque se le pone por cantidades extraordinarias a fin de no formar el coágulo, ¿sí? Y este fibrinógeno, chicos, aumenta en ellos, fíjense que es aproximadamente hasta 400 miligramos, creo que es, sin mal no me recuerdo, el valor normal. Sube a 1000, 1500, 2000 el fibrinógeno. Y el dímero D, que es hasta 500, sube a 3000, 4000. Eso es gravísimo. Acá les puse que, no, en este no les puse, pero esto es muy grave lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Nosotros tratamos en este momento de acercarles un poquito a la situación que estamos viviendo. Esta ferritina es otra proteína de fase aguda. Esta ferritina es la que conjuntamente con la transferrina y el hierro sérico hace que el paciente no tenga anemias, ¿verdad? Porque al alterarse esto, tenemos las famosas anemias ferropénicas. Sin embargo, en esta situación aguda que estamos, tanto el fibrinógeno como la ferritina hacen un hiperferritino, aumenta una cantidad impresionante del hierro y de la ferritina, ¿sí? No hay prácticamente transferrina. Entonces, este paciente, una de los marcadores del COVID es los altos niveles de ferritina. Miren, esta es una paciente que tenemos en el hospital. El valor es hasta 204. 2169 está teniendo esta paciente. Si tenemos los valores de fibrinógeno, del dímero D y de otros valores, vamos a tener un COVID sumamente arriesgado. Acá nos faltarían los otros valores para confirmar que esta paciente es COVID. Lo que pasa es que nosotros en nuestro trabajo allá en emergencia, esto ya es el seguimiento de un paciente, ¿verdad? Entonces, en algunos casos no tenemos así para mostrarle un completito, ¿sí? ¿Están entendiendo, chicos? ¿Entienden? ¿Qué hora ya es? Dios mío. ¿Entienden? Díganme en algunas cosas. Sí, Sí, profe. profe. Escriban si no quieren hablar. Bueno, ahora toda esa parte, chicos, era alfa 1, alfa 2 y beta. Recién lo que hablamos. No entramos en el mundo de las gamas. Ahora vamos a entrar en el mundo de las gamas globulinas. En ellos vamos a recordar, ya que ustedes esta parte, creo que en biología habrán hecho bastante, el tema del antígeno y del anticuerpo. El antígeno es el extraño que ingresa dentro de nuestro organismo produciendo una respuesta llamada anticuerpo. Está mediado por la inmunidad celular, que son
la protección que se tiene y específicamente por los linfocitos B de la inmunidad humoral, donde se produce los anticuerpos. Bueno, como ven ustedes, los anticuerpos tienen una conformación muy especial y es para toda la vida. Tienen cadenas ligeras L, cadenas pesadas H, tienen una parte lábil, otra parte que se une a una parte fija, ¿verdad? Están sujetados por puentes de disulfuros, ¿verdad? Y son producidas siempre por los linfocitos B. Son glucoproteínas. Tiene una conformación específica que la mayoría de ellos, la IgG, la D y la E, son monómeros, donde tienen dos cadenas H, dos cadenas L, unidas por puentes de disulfuro. La misma configuración química. Se tienen, por ejemplo, la IgG, se tienen una variabilidad IgG 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tiene una particularidad la IgG, que es la que atraviesa la placenta, no está producido por el niño. La IgG en el cual nace el niño es producto de la IgG materna, es la que nos defiende de toda la parte bacteriana y virósica, y que siempre va a quedar en el recuerdo inmunológico que ingresó el virus y que produjo un anticuerpo de tipo IgG. Si nosotros queremos saber si tuvimos rubeola en algún momento de nuestra vida, tendríamos que hacernos anticuerpos antirrubeola IgG y tendríamos que tener el valor positivo o en números para decir que tenemos anticuerpo contra lo que queremos investigar. Para cada antígeno se crea un anticuerpo específico. La IgA, sin embargo, lo tenemos de dos formas. Lo tenemos de una forma secretoria que se encuentra en el suero y que es específicamente la defensora antivírica, ¿sí? Tiene un poder muy importante contra los virus y también se activa actuando como antígeno frente a anticuerpos de los grupos sanguíneos. Por lo tanto, tiene mucha importancia la IgA que se encuentra en el suero. Y tenemos otra dímera que es la secretoria, que está unida por una glicoproteína, que es la que se encuentra en secreciones, ya sea lágrimas, lágrimas, tenemos en la mucosidad de la nariz, en secreciones, en todo tipo de secreciones vaginales, espermáticas, tenemos la saliva, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Su descenso origina muchos problemas en el paciente. Lastimosamente, no se le puede colocar la IgA en forma aislada, sino que las inmunoglobulinas vienen en un envase donde contienen todas las inmunoglobulinas. Si solamente te falta la IgA secretoria, no le podés dar al paciente una dosis de inmunoglobulina porque estarías produciendo probablemente una incompatibilidad dentro de los glóbulos rojos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta parte generalmente lo hace el inmunólogo o el alergista que debería saber mucho de inmunología, ¿sí? La IgM es una pentámera, ¿verdad? Es sumamente pesada, tiene 5 cadenas H y cadenas L,
unidas por la glicoproteína J, ¿verdad? Tiene la particularidad, esta IgM, de que no atraviesa la placenta, pero el feto intrauterinamente ya va creando una pequeña cantidad de IgM, ¿verdad? Primera cualidad. Y otra cualidad que tiene la IgM es que se altera, se sube su valor cuando estamos frente a un proceso agudo o en el inicio de una enfermedad, ya sea vírica o bacteriana. Generalmente usamos mucho esta situación para los virus de hepatitis B, de hepatitis A. Si yo tengo una hepatitis, quiero saber anticuerpo de hepatitis A, IgG, IgM. Si tengo IgG positiva, IgM negativa, quiere decir que tuve hepatitis y que no tengo ahora, que tengo anticuerpos. Ahora, si me sale IgG positiva, IgM positiva, ahora estoy enfermo. Entonces la M, acuérdense de mi nombre, Mirta, nosotras las M nos ponemos furiosas cuando estamos en este momento enfermos. ¿Está? Bueno, acá están las características que más o menos les estuve detallando y fíjense dónde están ubicados dentro de este dibujito que para siempre teníamos que observarlo. Dentro de la gama, ¿sí? Es una banda petiza y ancha, la gama, así, difusa. Esto para siempre. Bueno, ahora vamos a hacer una interpretación. Miren qué lindo este dibujo que les conseguí, donde las inmunoglobulinas van atacando a un antígeno. Me encantó este, por eso les puse. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer una situación muy específica. Miren un poco acá, el mito del Michi. El Michi, este es mi Michi, les presento, se llama Flaquitón, mi gato feliz, es un gatito hermoso. Bueno, resulta que chicos, nosotros tenemos varias enfermedades que se pueden, ¿cómo se llama? Hacer la precaución, el seguimiento, el tratamiento a través de estudios, ¿sí? La embarazada es una mujer no enferma, pero que tiene una delicadeza en cuanto a cierta cantidad de virus y de parásitos que hay que trabajar porque le puede transmitir a través de la placenta, a través de su IgG, entre los cuales está la sífilis, el VIH, está la toxoplasmosis, el citomegalovirus, el herpes 1 y el herpes 2. Ese en un conjunto se llama TORCH, ¿verdad? El Chagas también. Yo les traje este asunto de la toxoplasmosis, ya que hay un mito con respecto a estos felinos y que tenemos que aprender bien para no hacer aseveraciones estúpidas, ¿sí? Bueno, resulta que la toxoplasmosis es una enfermedad producida por un parásito, Toxoplasma gondii, ¿verdad? Al ser parásito, chicos, solamente puede ingresar a través de nuestra boca o de nuestra piel. No es que porque le miramos a la yardia que tiene tu hermanito, vos vas a tener yardias, ¿sí? Tuviste que comer la lechuga que estaba mal lavada para contraer la yardia, el yardia. No sé si es la yardia o el yardia. En este momento no sé. Este caso de la toxoplasmosis. La toxo es un parásito que se encuentra en forma sexuada en los felinos, ¿verdad? Y asexuada en las aves silvestres, ¿sí? Entonces,
cuando está en los felinos, ya sea un gato, un tigre, una pantera, qué sé yo, ¿verdad? Se empieza a activar dentro de su intestino y a través de los trofosoditos son eliminados, ¿verdad? Esa eliminación de esos trofosoditos tiene un proceso, ¿verdad? No es que inmediatamente al ser eliminado contamina el ambiente y por haber respirado vos podés adquirir. No, tuviste que meter tu mano dentro de la materia fecal recién emitida porque una vez seca ya no tiene productividad. Bueno, entonces el felino le come al ave, ¿sí? Al ratón, al ave, que tiene en forma inactiva eso. El gato, al comer crudo, hace el proceso y elimina la materia fecal en el suelo. Los gatos, o específicamente, son criaturas muy limpias, ¿verdad? Tapan su materia fecal. No he visto ni un gato que deje fuera su materia fecal. Generalmente ellos tapan eso, por lo tanto, muy poca probabilidad. Oh, bueno, acá tenemos al gato. El gato le comió la paloma. El gato hizo la defecación en un suelo donde había piñas, repollos, etc. La vaca come el pasto, nosotros comemos el repollo, etc. También nosotros le comemos a la vaca, al chancho, a la cabra, etc. ¿Verdad? Fíjense, del gato al humano no hay ni una flechita, ¿verdad? O sea, si vos le tenés a tu gato, como acá le tiene, está embarazada, acostadísima sobre su panza, ni una posibilidad hay que se contagie de toxoplasmosis. Dejen de decir pavadas y de matarle a todos sus gatos, ¿sí? Hay gente chiflada que exterminan a los gatos de todo porque está embarazada. El problema está en el humano. El humano es la especie que patea contra su olla. Ahora mismo lo está pateando muchísimo. Si el humano come carne cruda, carne poco cocida, no lava sus verduras, ¿sí? Obvio que no solo va a tener toxo, va a tener un montón de parásitos, ¿sí? Este parásito se enquista en el humano y lo hace en forma asintomática, ¿verdad? Difícilmente crea un problema agudo inmediato. La mayoría de nosotros tenemos una serie de anticuerpos contra la toxoplasmosis, ¿verdad? El vegetariano comió alguna vez estos vegetales. Los carnívoros, ni qué decir, hemos comido esto con los vegetales. Por lo tanto, hemos ingresado a nuestro cuerpo alguna vez algún parásito. El problema está que cuando este parásito se enquista, puede producir con el tiempo problemas de ceguera, muchísimos problemas en el paciente cuando su inmunidad está deprimida. En la mujer embarazada, esta mujer que si se enferma puede transmitir a su hijo y nacer un niño ciego con hidrocefalia o con problemas hepáticos en esa criatura. El parásito, acá les puse, debe ser ingerido. Entonces, carne mal cocido, vegetales mal lavados. No se contrae tocando al gato, ni mirando, ni si pasó por cerca tuyo, ¿sí? Acuérdense de esta situación. Profe, Te escucho. y de repente en las casas donde hay gatos, pero que la familia no es tan de tipo higienizar bien su casa y de repente hay, no sé, no tengo gatos, ¿verdad? Pero pregunto si hay de repente esos gatos que dejan sus necesidades y no se hace ahí en la casa, de por ahí no se podría también. Decime una cosa. ¿Quién vos sos? Salma. ¿Quién sos? ¿Eh? Salma me llamo, doctora. Salma. Mira,
Si es que es una puerca la persona que no limpia su casa y hay muchísimos gatos, el gato pues por lo general no te hace su necesidad en cualquier parte, ¿verdad? Tapa el gato. Al tapar se seca la materia fecal. El problema va a ser si la persona esa se va y mete su mano dentro de la materia fecal del gato. Por ejemplo, en el jardín, ¿verdad? Empieza a tocar tierra donde hay materia fecal, ¿verdad? Por supuesto que no solo te va a ingresar la toxoplasmosis, que tiene que estar reciente y la lógica te dice que si está ahí, qué sé yo, muy suavecito, vos no te vas a ir a meter tu manito ahí, ¿verdad? O sea, tendrías que ser muy torpe para hacer eso, ¿verdad? Pero en el caso que seas una jardinera o un jardinero que no quiere usar guantes, esa persona le va a ingresar muchísimos parásitos. Le va a subir el ceboí, famoso el ceboí, ¿verdad? Porque ese le va a molestar más. ¿Por qué? Porque le va a picar. Este no le va a picar, pero se va a enquistar, se vuelve a enquistar. Sintetizando, te puedo decir que aunque tenga 400 gatos, 400 me parece mucho, 18 gatos, ¿verdad? Ese humano que vive ahí, por tener a esos gatos no le va a hacer daño. Ahora, si contamina su alimento con la materia fecal o la suciedad que tiene en su casa, obviamente que cualquier cosa le puede pasar. ¿Comprendes, Alma? Entiendo, profe. Muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, Y muy lindo tu sí, por cierto. mi gato Flaky, bueno, hermoso, mi gatito. Chicos, hubo una vez una señora que dijo que trabajaba como motorista y que ella adquirió la toxoplasmosis porque cuando trabaja con la moto se va por diferentes lugares y que le entró la toxoplasmosis por el, la nariz. ¿Eso a usted le parece lógico? No. Bueno, entonces hay que, porque miren, los médicos dicen eso, ¿sí? Los médicos le dicen a veces, sí, ese vos adquiriste porque estás en una población, cuanto más seco es el suelo, menos probabilidad con relación a la toxina. Sí. Estamos hablando de este mito, por eso te puse el mito del Michi, ¿sí? Porque yo tengo una persona que mandó matar a todos los gatos de la vecindad porque su hija había perdido su bebé. Porque una de las creencias es que cuando la mujer tiene toxoplasmosis, produce abortos a repetición, eso se está diluyendo con el tiempo, ¿sí? Hay otras formas de producir la pérdida, pero anteriormente sí totalmente se le acusaba al animal, o sea, a la toxoplasmosis. Bueno, chicos, quiero seguir porque ustedes me van a matar, literalmente. Bueno, acá vamos a mirar. Se pide sí o sí en la embarazada, chicos. Si vos querés embarazarte, Salma, o no sé quién, la que me habló recién, si vos sos inteligente, antes de embarazarte vos ya tenés que hacerte todo esto. Tenés que hacerte citomegalovirus, todo para ver qué condición inmunológica está, ¿sí? Pero eso casi no existe. Miren, cuando se hace, se pide siempre IgG, IgM. Se pide para la toxo, se pide para el citomegalovirus, para la rubeola, se pide para el herpes, también se pide aparte VIH y VDRL para la sífilis, ¿sí? Miren, cuando te sale a tu embarazada, mira, te sale IgG negativo, ¿sí? IgM negativo. ¿Qué quiere decir eso?
esta tu embarazada no tiene inmunidad. A esta señora lo que tenés que decirle, señora, no comas carnes poco cocinadas. Los alimentos, verduras, etcétera, no comas de afuera. Hacerlo en tu casa, lavarlo bien. No hagas jardinería para que no te ingrese ninguna de los parásitos que hay en un suelo húmedo, porque no tiene inmunidad, ¿sí? Ahora, acá, esta es una paciente que tiene IgG positiva menor a 300, ¿sí? Acuérdense, este número, 300. Supongan que tiene 100 y tiene IgM negativo. Esta paciente tiene inmunidad para la toxoplasmosis, quiere decir que no se va a enfermar, no le va a transmitir a su hijo y no está enferma ahora. Perfecta está esta persona. Ahora, cuando empiezan a aparecer los riesgos, cuando empiezan a aparecer cifras superiores de IgG superiores a 300 y cuando te sale la IgM positiva. Vamos a hacer otra cosa. Bueno, si es que sucede esta ausencia, que no tiene inmunidad, o bien que tenga positivo, se tiene que hacer trimestralmente su análisis, ¿sí? Hacer el seguimiento. Acá dice lavado de arrastres, lavado de manos, manipular la tierra, evitar en ningún momento dice crucifícalo a tu gato, ¿sí? Buena cocción de carnes, evitar chacinados caseros por los oquistes de los cerdos. Bueno, entonces, en el caso de que te dé positivo esto, alto, hay que hacer un seguimiento, chicos. ¿Para qué? Para la toxoplasmosis es totalmente, ¿cómo se llama? Tratable, ¿sí? Y puede ser que no le haga absolutamente nada a una mujer. Yo me estoy refiriendo específicamente a una embarazada, pero esto puede aparecer también en otras personas. A veces el oculista observa una uveitis donde está ya dañada la retina debido a la toxoplasmosis. Eso aparece, chicos, generalmente en los agricultores, ¿sí? En gente que trabaja la tierra. ¿Mm? Y ese, por ejemplo, ya es dificilísimo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo ninguna alteración en su cuerpo. Entonces, cuando se produce ya está enquistado. Esa es una gran tristeza. Miren, para saber si tu paciente recién tuvo la infección, se hace un test que se llama test de avidez. ¿Qué quiere decir avidez? Avidez es una interacción entre el anticuerpo y el antígeno. O sea, es aquel muchacho o aquella chica que te anda gustando y que le estás echando elogio y hay una interacción así, ¿verdad? Pues no sabes si te va a funcionar o no. Después ya te pegas bien y es una alta avidez, ¿verdad? Bueno, cuando es una alta avidez, se denomina infección crónica. Quiere decir que hace rato ya se unió el antígeno con el anticuerpo, ¿sí? Entonces, y si es baja avidez, es que acaba de juntarse la cuestión, un amigovio nada más, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para la decisión terapéutica. Al que tiene baja, es muy factible que vos le dé la sulfa, en este caso, ¿verdad? Y volando, se solucione. Pero a este que ya tiene más crónica, la efectividad o el tratamiento va a ser mucho más agresivo. ¿Comprenden? Por eso es decisión terapéutica.
En esta plantilla, que ya no me va a dar tiempo para explicarles, vayan siguiéndole y si no entienden, me avisan para que les vuelva a explicar, ¿sí? Entonces, solamente se hace avidez cuando tenemos IgG positiva por encima de 300, ¿sí? Acuérdense de eso. Si no tiene inmunidad o tiene IgG 100, por ejemplo, no le hagan este análisis porque este análisis cuesta muy caro, ¿está? Bueno, les paso eso, chicos. Acá ya hablamos de la IgA y de la IgE, que me olvidé decirles que es una citofílica que aumentan en los pacientes alérgicos. Esta es la IgE total, ¿verdad? Cuando vos nos pedías a nosotros una IgE total, nosotros te podemos decir si es alérgico o si es parasitado. En 2 situaciones nomás sube la IgE: parasitado y alergias, ¿sí? Si vos querés saber a qué rayos sos alérgica, le haces un estudio que se llama RAS, en el cual con un solo pinchazo, o sea, en suero se hace la unión con estos antígenos. Por ejemplo, vos le preguntás si tomás qué tipo de leche, si tomás leche, trigo, soja, tomate, qué sé yo, ¿verdad? Si tenés perro, gato, caballo, vaca, etcétera, ¿verdad? Y se va haciendo la reacción en suero. Este es el famoso, la competencia de los alergistas, que ellos hacen directamente antígeno-anticuerpo intradermo reacción, ¿verdad? Y que esperas unas horas y observas. El alergista te dice que no sirve para nada porque el que te hace el alergista te cobra ahí en vivo y en directo y es más rápido supuestamente. Bueno, es cuestión de hacer un paralelismo real que nunca se hizo, ¿sí? Bueno, chicos, las proteínas se realizan, como les dije, las proteínas totales. Las proteínas totales es el dosaje de albúmina y las proteínas totales. Y por diferencia hacemos las globulinas. Esto se puede hacer en suero. ¿Para qué sirve esto? En la urgencia, en la emergencia, cuando hay un sangrado, cuando hay una hiperhidratación, te puede servir mucho. Pero no te sirve absolutamente para saber cuánto tiene de alfa 1, de alfa 2, de beta ni gamma. No te sirve este análisis que en el hospital vulgarmente se llama perfil proteico. Esto vamos a dar otra vez con la doctora Rosana la próxima semana. La cuantificación de una orina también vamos a dar la próxima semana. Por razones de tiempo ya no les estoy explicando, pero vamos a volver a dar. En LSR es sumamente importante. Vamos a explicar nuevamente esta plantilla en la próxima semana para que tengan mejor fijación de esta zona. Bueno, chicos, llega un momento en la vida que hay que hacer decisiones, ¿verdad? Primera cosa que ustedes le pidieron a su paciente era proteínas totales. Albúmina y globulina, sumamente barato era eso. Pero cuando eso no te convence, vos tenés que saber cómo está distribuida esas proteínas. Entonces se recurre a la separación electroforética que se realiza a través de un soporte de un campo eléctrico a un pH fijo, en este caso de 8.9, y como las proteínas son cargadas, migran conforme a su carga eléctrica. Y este es nuestro equipo, esto tenemos también en la cátedra, vamos también a describir luego, y al sacar acá las tiras salen totalmente sin color. Esto tiene un proceso de coloración en el cual, miren, siempre la albúmina va a estar más coloreada. Acá se siembra
La de mayor migración es la albúmina. Albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Esto es la misma cosa que esto, ¿sí? Albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Acuérdense de esto. Esto es, tú eres algo para siempre. Tenemos que cantarle, ¿verdad? Entonces, al mirar, a vos te puede mandar el laboratorio de esta manera o de esta manera. Vos que aprendiste hoy, 12 de abril, ¿cómo es esto? Toda tu vida te vas a acordar. El que marca más oscuro, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Pero no todo es color de rosa en esta vida. ¿Para qué rayos hago yo esto? ¿Sí? Justamente para observar y para cuantificar la cantidad de cada globulina que hay dentro de cada paciente. En algunos casos es demasiado visible esta situación. Es demasiado, ¿cómo se llama? Es demasiado específica este pedido. Este no es un pedido de la urgencia, ¿sí? Todo esto que dimos hasta hoy es de urgencia, pero este ya no, ¿sí? Esto se hace después de haber pensado. Y podemos tener diferentes tipos de, ¿cómo se llama? De dibujos. ¿Mm? Vamos a mirar un ratito. Primera cosa que quiero que me aprendan hoy, 12 de abril. Acá tenemos albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, beta, miren la beta, tiene un piquito para abajo, y la gamma. La gamma siempre es gorda y petiza, ¿sí? Miren, acá albúmina, alfa 1, beta, gamma, perdón, beta y gamma, ancha, coloreada, profunda. Si nosotros miramos los valores, están expresados en porcentaje y en gramos por decilitro. Miren, estos son valores donde tenemos que se observa acá 30,6% de gamma, 1,59. Proteínas totales tiene baja, pero sin embargo esto está ancho, ¿sí? Acá está ancho. ¿Cuál es la diferencia con este? Albúmina, siempre flaca, alta. Modelo es la albúmina. Alfa 1, alfa 2, beta. Y miren un poco acá. Albúmina se fue para arriba. Está bien que esta gordita haya hecho dieta, ¿verdad? Y se haya quedado flaquita. Pero lo que es imposible que una petiza se vuelva alta y delgada. Eso, aunque hagas la dieta de la luna y la estrella, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir así brutamente? Alguien, rápido, rápido, rápido. Rapidísimo. Voy a llamar a mi lista ya que no me quieren hablar. Ada Victoria. Ada. Sí, profe. ¿Cuál Sí, es la profe. diferencia entre esta y esta? ¿Cuál, profe? Entre esta y esta. Que es un poco más elevado. Decime, así. Esta es ancha y petiza. Y esta es flaca y Está aumentada la hemoglobina. la gamma globulina. Las dos están aumentadas, pero en forma uno se volvió flaca, ¿verdad? Sí, eso sí, más delgado está el de la derecha. Bueno, mucho más delgado. Bueno, chicos, acá hay una gran diferencia que quiero que me aprendan. Cuando hay mucha cantidad de gamma, pero es petiza,
ancha. Esto es, acá me equivoqué, hasta al revés. Esto quiere decir que es policlonal. Policlonal. Aprendan. Esta, por favor, si me sacan esta M cuando estudien. Acá está policlonal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay IgG, IgA, IgM, IgE. No sabemos cuál es la que está en demasía. Sin embargo, en la que es monoclonal, desaparecieron y se quedó una sola. Por ejemplo, se queda la IgG. Todo esto es IgG. Miren la forma como está. Paralelamente, acá está la albúmina alfa 1, alfa 2, beta. La gamma globulina se queda así, oscurísima y flaca. ¿Qué quiere decir esto? Esto es monoclonal. Quiere decir que hay solamente una clase de inmunoglobulinas y eso, chicos, es una mala señal. Cuando hay monoclonales, estamos frente a un cáncer de inmunoglobulinas, hacen un clon de, ¿cómo se llama? De gamapatías monoclonales. Fíjense acá. Esto es muy grave, ¿sí? Y aparece en un exclusivo, en una patología llamada mieloma múltiple, en donde el anticuerpo, que era el que nos defendía de todo, se maligniza y forma un solo clon, ¿verdad? Hace, por ejemplo, IgG, IgG, IgE, IgG, en cantidades impresionantes, pero son células malignas. Entonces, fíjense cómo es. Esto es una electroforesis normal, donde hay toda la variedad de gamas. En cambio, en el mieloso, acá la gama se vuelve alta y flaca. Si miramos su corrida sin hacer el dibujo, esto es uno normal. Y acá nunca se van a olvidar, ¿verdad? Por favor, cuando ven este dibujo, ambas cosas paralelas, este solamente hay en el mieloma, que es una detección de inmunoglobulinas de un solo clon. Produce muchísimos problemas en el paciente. Se muere el paciente después de una enfermedad muy dolorosa. Se observan sacabocados en los huesos. Por ejemplo, si le hacen ustedes, hace poco hubo uno en el hospital que era de libro, era su radiografía de su cabeza, tiene todito agujereado la calota, la parte de su cabeza, tiene como sacabocados, puede aparecer en las piernas, en los huesos duros, ¿verdad? En los huesos aparecen como sacabocados los huecos que aparecen por la hipercalcemia que tiene, lesiones óseas. Esto, chicos, es para siempre, ¿sí? Bueno, hay otros que son sumamente fáciles. Los mielosos son especiales. Por orina, aparte de la albúmina, eliminan también cadenas livianas que se denominan proteínas de Benson. Miren, este, por ejemplo, es re fácil también. La alfa-tripsina. La alfa-tripsina estaba acá, en la alfa 1. Como el 90% es alfa-tripsina, vos ya sabes que tu paciente no puede respirar, tiene secreciones, se le forma bronquitis cada rato. Y al hacer la electroforesis, mira vos cómo se te quedó tu electroforesis. Acá un pozo se queda en la alfa-tripsina. Miren, acá albúmina, acá desapareció la alfa 1. Esto es así como en los libros sale en el paciente. Otro, miren un poco hermosísimo, este es uno del hospital. Acá tenemos albúmina, alfa 1, alfa 2. La beta se fue por las nubes. Esto era lo normal. Tenemos que saber qué hay en la beta. Acá hay mucha LDL. Este es una electroforesis de un infartado. Tiene muchísimo colesterol. LDL se produjo un infarto.
y se le hizo nomás, porque no se le hace el infartado, un proteinograma, se puede observar la gran cantidad de LDL que tiene en la fracción beta, ¿sí? Otros que son hermosos son este es de la cirrosis hepática. Se junta la beta con la gamma, hace un puente. Esto no existe en otro paciente, ¿sí? De cada uno de ellos se puede observar a través de los valores y se puede observar, por ejemplo, miren, en este síndrome nefrótico acá, la alfa-2 macroglobulina a expensa de eso está levantada. En síntesis, chicos, miren la cirrosis. Ustedes este pedido lo hacen ya porque pensaron antes. Pensaron. Para eso pidieron, no para adivinar, ¿sí? Ese paciente ya tiene síntomas. Entonces, para confirmar su diagnóstico, piden y corroboran porque les sale como en los libros. De esta manera se hace la expresión en porcentaje y en gramos por decilitros, ¿sí? Ahora, cuando se quiere saber cada parte de las globulinas, ya no nos sirve más la electroforesis y tenemos que recurrir a la inmunodifusión radial, que es un método que vamos a hacer próximamente en otra presentación, ¿sí? Por último, les quiero mostrar este último que llegó, el 5, de un paciente COVID curado. Miren, su ferritina súper normal, su procalcitonina no tenía ni una infección. Y miren acá el famoso anticuerpo IgG, IgM. Esto tiene positivo y esto tiene negativo. Paciente curado. Acuérdense que no quiere decir que tiene anticuerpos, ¿no? que es la cuantificación del SARS. Simplemente te está diciendo que tiene anticuerpos IgG. Este es un paciente que le trajimos porque fue lo que estuvimos haciendo el seguimiento. Nosotros les vamos a ir trayendo este tipo de pacientes para que ustedes se familiaricen con este tipo de trabajo para que pueda ser fácil la lectura de ustedes. ¿Alguna pregunta? Nada, nada. Nada, nada. ¿Ah? ¿Les pareció interesante? ¿Tienen alguna pregunta para que podamos decir o nos escriben? Y si les pareció, les pido disculpas nuevamente porque ya otra vez me pasé 13 minutos. ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿O vamos a irnos todo al cumpleaños la doctora Rosana, que nos va a preparar un desayuno? Espera, Rosana. Bueno, venga nomás, les dejo, espero. chicos. Nos vemos. Gracias. Bueno, les esperamos ya por parte el lunes. Un abracito. Bueno, no se despidan escribiendo porque si no les complica la parte